es buena. De manera que tanto la Agencia Médica de Europa, que es de donde provienen los estudios, como el CDC y el World, o sea, y la Organización Mundial de la Salud, todos abogan porque realmente no hay una restricción en el uso de antiinflamatorios. En función de eso, sin embargo, como son datas inciertas, quiero decir que nosotros de preferencia, porque es incierto, usamos el acetaminofén de entrada y si tenemos que utilizar cualquiera de estos antiinflamatorios, entonces los utilizamos en la menor dosis posible porque precisamente es una data incierta, no tenemos toda la data. Entonces, sencillamente la usamos, si hay que usarla, la usamos y la usamos en las enfermedades que son crónicas, en donde su uso debe ser, por dar el ejemplo de la aspirina, entonces la seguimos usando a las dosis menor para el mejor efecto. Y esa es para los adultos que nos oyen, que debe ser la mayoría la misma recomendación. Tratamos de utilizar en primera línea el acetaminofén y en caso que no funcione, pues utilizar la menor dosis posible para tratar dolor o fiebre con ibuprofeno. Ya que estamos hablando de medicinas y aunque la gran mayoría de los niños no toman antihipertensivos, hay un grupo pequeño, ya sea por enfermedades renales o enfermedades cardíacas, que tienen que tomar este tipo de medicina. Y también ha habido controversia con el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y familiares de esta medicina. ¿Cuál es la recomendación en pediatría para pacientes que están tomando lisinopril, monopril, enalapril o alguno de estos? Solamente para que la gente entienda, cuando expliqué el coronavirus y dije la capa que cubría su superficie, que es como unas espinas que salen y por eso da la impresión de una corona, estas proteínas hacen su efecto en un receptor para entrar en la célula, sobre todo en la respiratoria, que es un receptor que llamamos ACE o inhibidor 2, ¿no? Entonces, así básicamente le decimos un receptor de la angiotensina converting enzyme, que es del inglés, pero se llama un AC2. Entonces, la idea de trasfondo cuando se dice no utilizar medicamentos que son inhibidores de enzimas como el lisinopril, que es un inhibidor, o sea, lo mismo, o captopril, o cualquiera de estos medicamentos, así como los que llamamos agentes bloqueantes de la angiotensina también, que son otro grupo de medicamentos también antihipertensivos, es porque de alguna manera se sugiere que cuando los utilizamos hay un aumento en el número de receptores ACE2 y si aumentamos estos receptores empeoraríamos al individuo o por lo menos lo ponemos en riesgo de que el virus pudiera tener más receptores donde actuar. Esto es lo que se supone teóricamente. En la práctica, los estudios no avalan esto y, en definitiva, para contestar la pregunta, nosotros seguimos utilizando todos los lisinopriles o todos los inhibidores de la ECA, así como los ARB, que son los que también mencioné, de la misma manera rutinaria como deberíamos usarlo. Okay. Igual que en adultos. Hablemos de los niños sanos y mencionaste que tu práctica ha cambiado, que tienes que ver niños en estacionamientos, que hay distanciamiento entre niños y padres, pero ¿cuál es la recomendación con la vacunación? Hay muchas dudas de si vale la pena o si tenemos que ir a la consulta pediátrica para seguir con el control rutinario y la vacunación que le debería tocar a nuestros hijos. ¿Hay algún cambio en ese Bueno, sentido? Bueno, es importante y es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que hay que enfatizar lo mismo que va a enfatizarse y se sigue enfatizando desde la misma Academia Americana de Pediatría. Hay que darle prioridad a los niños pequeños en sus sistemas de inmunización y en sus esquemas. Dicho esto, quiero decir que en todos los menores de 24 meses el esquema de vacunación debe persistir. Es importante que ellos sigan su esquema de vacunación a pesar de todo lo que estamos viendo, entonces a pesar de los temores. Entonces, precisamente por eso, las prácticas pediátricas en general, los consultorios, deben organizarse de manera tal de que tengan horarios específicos para niños sanos, pero muy especial los niños pequeños y por eso hago tanto hincapié, porque de lo contrario estamos dejando inmunizar a toda esta población a raíz de lo que está sucediendo y basado en todo lo que ya sabemos teóricamente. Entonces la recomendación muy formal es que sigan yendo a sus inmunizaciones, sobre todo los niños pequeños. En procedimientos electivos, probablemente en niños ya grandes o etcétera, ya, entonces la cosa puede cambiar un poco y usamos un poquito más lo que hacen también los adultos, que es básicamente telemedicina,
llamadas telefónicas, y damos un poquito así más de tiempo a todo aquello que puede esperar y que no amerita ser visto del momento. Hablemos de los recién nacidos. Hay muchas madres que están esperando o van a dar a luz en los próximos días o semanas. ¿Qué precauciones se están tomando en los hospitales para evitar que un recién nacido se contagie con el virus? Bueno, yo voy a tratar de extenderme un poquitito porque creo que es un tema fascinante también, ¿no? En primer lugar, no se conoce la transmisión vertical, para que se entienda bien, de madre a niño. Lo que quiero decir con esto es que no se infectan, por lo menos hasta el momento, no tenemos data que hable de que hay una infección a través de la presencia del niño en útero. Entonces, dicho esto, sabemos entonces que la mayoría de las madres no infectan a esos niños que van a venir. Si entendemos esto, también entendemos que no se ha aislado el virus en secreciones vaginales ni en el líquido amniótico. Entonces, esto permite también que aquellas madres que están en trabajo de parto y tengan que tener monitoreo fetal intraparto pueda ser utilizado sin ningún problema, incluyendo ruptura de membranas, porque les estoy diciendo precisamente que la data hasta este momento nos dice de que no existe esa transmisión. Desde el momento en que el niño o el bebito va a nacer, entonces ahí sí hay un poquito de cambios en lo que es la atención en el parto. Todos aquellos que hemos tenido la suerte de estar en los partos, sabemos que hoy en día está muy de moda lo que se llama el retraso en el pinzamiento del cordón umbilical. Entonces, hoy en día se aboga que en madres que tienen, por ejemplo, coronavirus o que son sospechosas de coronavirus, entonces este pinzamiento hacerlo como lo hacíamos de rutina sin esperar. Es decir, que ya no hacemos lo que se llama un retraso en el pinzamiento. La razón de esto básicamente es para tratar de disminuir, por así decirlo, el inminente contagio que pudiera eventualmente ocurrir de quedarse más tiempo, y como existe una posibilidad también de aumentar por así decirlo, la probabilidad de ictericia, ponerse amarillo y fototerapia, entonces tratamos de evitarla también, que es una manera de evitar también, valga la redundancia, que el niñito esté o el bebito mucho tiempo en la clínica. La otra cosa es que, para completar también un poquito la pregunta, la lactancia materna tampoco ha mostrado la presencia del virus. Dicho de otra manera, las mamás pueden seguir dando pecho, es decir, la lactancia materna, pueden seguir dando pecho a su bebito. Ahora, si la mamá tiene el coronavirus y es portadora o es sospechosa, entonces sí existen ciertos parámetros que estamos utilizando y, por ejemplo, le decimos a la mamá que se exprese la leche de manera tal de que se ordeñe, por así decirlo en castellano. Esa leche se la debería ofrecer al bebé que estaría aislado, un padre que es negativo, que no es portador de la enfermedad, o por lo menos que sepamos que está sano, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Lo primero es, una vez que nace el niño en una mamá que sí porta el virus, es aislarlo. Ahora, no todos los hospitales tienen los ambientes para hacerlo, pero si tenemos la opción de aislarlos, entonces debería estar aislado. Sin embargo, habrán madres que dirán, yo quiero darle leche a mi hijo. Entonces, en esas madres donde tenemos que dejarlos en el mismo cuarto, hemos obrado también en poner esos bebitos de la cuna, pasarlos a eso que llamamos nosotros la incubadora, no porque necesiten la incubadora, sino para crear una protección, como si estuvieran en una casita. Si no podemos alejar al bebé de su madre en el momento de la lactancia materna. Vamos a decir que también no existe esa opción, existe la posibilidad también de colocar una cortina que separaría, por así decirlo, al bebé de su mamá y de esta manera evitar el contagio, que como sabemos todos, la mayor cantidad de contagio ocurre con las gotitas que se secretan cuando uno habla, tose o escupe o sencillamente mancha superficies y uno después las toca, ¿no? Pero ese sería más o menos el manejo en general en lo que es alrededor o el periparto, ¿no? Para contestar otra de las preguntas es, no hace falta cambiar el modo de dar a luz, por así decirlo. Es decir, mamá portadora no tenemos que hacer una cesárea, sino que puede ser un parto normal, tal cual es la indicación de la Academia de Obstetricia Americana. Y para aquellos que, como tocamos los temas de ciertos medicamentos, en niños que son prematuros, o hay una amenaza de parto prematuro, como ustedes saben, entre las semanas habitualmente
entre las semanas 24 a 34, nosotros ofrecemos siempre esteroides para tratar de madurar esos pulmoncitos y tener un bebé en mejores condiciones. No hay una contraindicación para hacerlo, a pesar de lo que dijimos de inmunosupresores y poner en peligro la vida de la paciente, pues nosotros seguimos abogando por ofrecer estos esteroides tal y como haríamos sin tener el virus. Excelente explicación. Y es importante entonces recalcar, número uno, que hubo varias preguntas sobre las vacunas. Las vacunas se mantienen iguales. Número dos, mujeres que están recién paridas y piensan o van a dar lactancia materna, no hay ninguna contraindicación de darla. Lo que hay es que tomar precauciones especiales si la madre está contaminada o se sospecha que puede tener el virus, que lo dé una tercera persona tomando todas las precauciones de limpieza. No hay que hacer ningún cambio en el tipo de parto, ni adelantar, ni cambiar a cesárea, parto como se tenía previsto. Así que excelente. Nos han llegado unas últimas preguntas de las personas que nos están oyendo. En niños que han sufrido el coronavirus, ¿cuánto tiempo más o menos duran los síntomas? Y otra vez reafirmar si hay algún chance de que un niño contagiado que se recupera tenga chance de volver a contaminarse o a contagiarse. Sí, nosotros sabemos, digamos, por la historia de la enfermedad, que la enfermedad es muy leve en los niños y estamos hablando obviamente de esta mayoría. Dicho esto de una vez, entonces la gran mayoría son asintomáticos. Vamos a empezar por aquel grupo que es totalmente asintomático o con muy pocos síntomas. Ellos pueden tener pequeños síntomas, como dijimos, por unos 2 o 3 días y sencillamente pasar o persistir un poquitito, digamos, más allá, sobre todo en los que son más chiquitos. Y digo persistir porque uno puede aislar el virus en los muy bebitos por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, y no sabemos exactamente el número, por así decirlo, todavía no sabemos esa información. Lo que sí sabemos por la historia natural de la enfermedad, que es muy parecida a la información que hay en los adultos, y voy a tomar esta pregunta también para decir entonces cómo hacemos el aislamiento y el manejo posterior, es que lo que sí sabemos es que habitualmente, una vez que tenemos síntomas, por así decirlo, las cargas virales son mayores en los primeros días de la enfermedad. Eso sí lo sabemos. Entonces, la presunción es que como la carga viral es mayor en los primeros días, las posibilidades de contagio también son mayores en los primeros días. Dicho esto, entonces tenemos criterios como para cómo seguimos estos pacientes una vez y por cuánto tiempo los aislamos. Y todo obviamente dependerá también de dónde se origina el problema. En general decimos que si tenemos la enfermedad, por así decirla, y durante 7 días no tenemos sintomatología, entonces, y esto aunado al hecho de que no tenemos ninguna otra prueba, podríamos decir que es un individuo que muy poco probablemente va a tener algún tipo de enfermedad. Estoy hablando de niños, ¿ok? Ahora, hay países que han cambiado un poquitito esto en presencia de las opciones de seguir cómo hacemos en el manejo y en definitiva lo que quiero llegar es que ¿cuál es entonces el número óptimo de duración en el aislamiento? Eso es lo que quería llegar un poquito con el preámbulo. Entonces, se hace en función de dos opciones. Una opción es basada en hacer pruebas y una opción es basada en no hacer pruebas. La opción basada en hacer pruebas quiere decir es que nosotros vemos que se le quita la fiebre al individuo, mejora en su sintomatología respiratoria y tenemos que tener 2 pruebas negativas, por lo menos estas separadas más de 24 horas. Esa es la manera de nosotros decir, si usted ya no tiene fiebre, sus síntomas respiratorios mejoraron y tiene 2 pruebas negativas apartadas por 24 horas, ya usted puede salir del aislamiento. La otra manera de decir esto es, bueno, yo no tengo suficiente disponibilidad de pruebas, de manera tal de que no puedo exponer a todo el mundo a esto, que sería ideal. Entonces, lo hago basado en lo que sabemos clínicamente. Si uno ya comenzó 7 días desde el inicio de los síntomas y ha tenido 3 días por lo menos sin fiebre y con una mejoría en esta sintomatología, entonces usted también puede salir del aislamiento. Esas son las dos maneras de hacerlo. En la población infantil, si nosotros tenemos un test positivo, por así decirlo, completamente asintomático el individuo,
Entonces podemos decir, si completamente asintomático y sencillamente tuvo un test que se le hizo porque estuvo expuesto quizás a alguien que sí era abiertamente coronavirus positivo, entonces nosotros decimos, si en 7 días no pasó nada, también eventualmente podría salir del aislamiento. Ahora, esto también depende de dónde estemos. Si seguimos la Organización Mundial de la Salud, probablemente nos diría que deberíamos estar en un aislamiento independientemente de esto 2 semanas. Entonces, tomemos 2 semanas como Organización Mundial de la Salud. El CDC nos dice que con 7 días tenemos. Ha sido una conversación muy productiva. Yo traté de responder o de preguntarte todas las preguntas que nos hicieron las personas que nos oyen, pero si consideras que queda alguna pregunta sin responder a lo que no te haya preguntado, por favor, coméntalas para las personas que nos oyen. Bueno, yo creo que hemos tenido la opción de revisar un poquitito coronavirus en general y es particularmente la población infantil, que como dije es el 22% de la población de los Estados Unidos. Y cómo ha cambiado, por así decir, la manera de nosotros practicar la medicina, que es fundamentalmente ahora con el uso de teléfonos celulares de manera virtual, lo que llamamos en general telemedicina, separar sanos de enfermos, dejar procedimientos electivos para otro momento. Que por cierto, no toqué, pero quisiera decir que el que tiene planificado una circuncisión en momentos del parto, go ahead, como dicen acá, ¿no? Puedes hacerla, no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación. Es decir, que si uno quiere hacer las circuncisiones que se hacen en Estados Unidos, sobre todo inmediatamente después del parto, no hay ninguna contraindicación, debe hacerse de acuerdo a lo planificado. Lo otro que también estamos tratando de hacer desde el punto de vista de partos es egresar tempranamente tanto a la madre como a ese bebito que está ahí. Es decir, que si es un parto vaginal, que haga la redundancia, si es parto obviamente, entonces debería irse la mamá al día siguiente y si es una cesárea debería irse a los 2 días y no a los 3 días como normalmente ocurre en los Estados Unidos. Es decir, queremos egresar a todo el mundo rápidamente. En los hospitales, creo que no tuve chance de responder, se hace un screening tanto al personal médico como al personal general y nosotros pasamos el screening de la temperatura vía termoscan para poder ingresar al hospital y hacemos todos los cuidados que son recomendados básicamente. Entendamos también que el virus ha sido aislado en sangre, ha sido aislado en heces, ha sido aislado en las secreciones nasofaringeas, en la boca, pero la ruta fecal oral, que es muy propia de cosas de niños, no ha sido descrita. Es decir, que el hecho de tener virus en caca no significa que vamos a adquirir el virus porque se transmita de esa ruta. Y por lo demás, quería agradecer el que hemos podido compartir esta hora en tanto detalle, sobre todo con un moderador de tanta calidad. Bueno, muchísimas gracias, Billy. Sabemos lo ocupado que estás, sabemos la calidad de persona que eres y sobre todo la calidad de médico que eres. Así que estas explicaciones han sido muy, muy útiles para todos nosotros. Aquí vemos la gran cantidad de fans que tienes, porque de cada 5 mensajes, una es pregunta y 4 son adoro a Billy, es el mejor pediatra del mundo. Así que bueno, eso corrobora lo espectacular que eres como médico y como persona. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta que puedan tener después de este live, por favor, nos las pueden hacer llegar a nuestra cuenta de Instagram de Bama Info, y nosotros se las haremos llegar al doctor Vandel. Aprovecho para invitarlos al próximo live, que será el sábado que viene, este sábado, y vamos a tener al psiquiatra Manuel Ortega y al psicólogo Adrián Lieberman, ya que no solamente el virus nos está afectando físicamente, sino hay una parte psicológica y psiquiátrica muy grande. Hay mucho estrés, hay problemas para dormir y bueno, nos han llegado muchas preguntas sobre esos temas, así que aprovechamos y tenemos a estas dos grandes especialistas que nos van a responder todo eso. Y para finalizar, invitarlos a todos los que quisieran ser voluntarios de Bama para asistir en esta crisis, que lo hagan en nuestra página web, bamainfo.com. Ahí está el registro. Y una vez tengamos toda esta información, la vamos a poner al servicio de las autoridades locales para cualquier cosa que se pueda necesitar. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos, al doctor Vandel por estar con nosotros. Manténganse lo más sano posible, coman sano, hagan ejercicios, duerman bien, traten de no estresarse y si están estresados vengan a vernos el sábado que viene. Y bueno,
Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, Billy. Chao, cuídate.